Entonces, la realidad es que nosotros consumimos muy parecido a lo que se consume en Colombia o en Brasil. No somos unos despilfarradores, pero eso no quiere decir que no podamos hacer un uso más eficiente de la energía que tenemos. Miren, esta es una gráfica que les muestra que nosotros tenemos durante los últimos 60 años periodos donde hemos tenido lluvias muy copiosas y periodos donde realmente no es así. Esta es la media, que son Guri llueve y hay un caudal de más o menos 4.800 metros cúbicos. El año pasado, todo lo contrario a lo que se decía, que era el año de la sequía, el año peor de la historia de Venezuela, todo lo contrario, fue uno de los mejores años de lluvia que hemos tenido en los últimos 60 años. Sorpréndanse. La mentira tiene que ser develada. Nosotros no podemos seguir creyendo todos los cuentos que somos los más consumidores, que la sequía, que esto, que lo... Es necesario pelear contra todas estas cosas. Existen problemas graves, porque después de estos periodos de altas lluvias, vienen periodos, sí, muy secos y hay que estar preparados. Y el país está preparado, el país tiene un embalse que aguanta 3 años de sequía, pero hay que saber administrar los recursos que tenemos. Esto es lo que está pasando. Este año nosotros tenemos un año promedio hasta ahora. Este año la línea azul vemos que empezó el año muy lluvioso, pero que en la actualidad ya ha empezado un proceso de sequía y que es posible que este año y el año que viene comiencen los problemas, especialmente el año que viene. Fíjense, el problema eléctrico es un problema que no está solo. Este es el ciclo eléctrico. En el ciclo eléctrico nosotros tenemos varios problemas. Hay un predominio actual de la política, hay una sobreexplotación de Guri, hay un fuerte subsidio, hay un incumplimiento de planes, ausencia de mantenimiento y la termoelectricidad no está complementada en el sistema. Todo esto se realimenta por el mismo ciclo, pero en el lado petrolero. El petróleo impide que el sistema eléctrico funcione y el sistema eléctrico impide que la producción petrolera también se optimice. Son dos problemas que están entrecruzados y si no resolvemos uno, tampoco podemos resolver el otro. Bueno, esto es muy técnico, pero fíjense, esto fue el día jueves 14 de julio, o sea, hace pocos días, o sea, hace una semana, en un día de fuerte demanda. Nosotros estamos en 15.649 megavatios, es decir, una demanda que éramos capaces de suplir sin racionamiento en el año 2000. Y en este momento el gobierno es incapaz de suministrar a todo el país esto y está teniendo que hacer racionamientos de 400 y 500 megavatios todos los días. Entonces no hay excusa, no hay capacidad para seguir mintiendo al país. Fíjense, tenemos el sistema de plantas absolutamente agotado, prácticamente estamos extrayendo más del 70% de nuestra energía de Guri. Guri no tiene capacidad para suministrar el 70% de la energía, solamente el 60%. Y esas son las razones de que en años que hay poca lluvia, nosotros pues simplemente acabamos con el recurso. Tenemos otro problema, ahora nos han dicho todo el mundo a poner centrales a gasoil en sus casas, en las industrias. Esta es la capacidad que nosotros tenemos actualmente de producir gasoil en el país, que son 230.000 barriles diarios de gasoil. Esto es como ha venido subiendo la necesidad de gasoil para electricidad, esto es para el transporte y esto era la diferencia era la que exportábamos. En este momento ya estamos importando gasoil a $150 el barril, cuando en el mercado interno lo vendemos a $1.50. Esto fue como el año pasado nos hicieron bajar el 10% la energía y la razón por la cual este año pretenden responsabilizarnos a nosotros. Durante todo el año pasado, las industrias básicas, esta parte roja, aportaron el 43% de ese 10% que redujo el país su electricidad. Cada día nosotros ahorramos 34 gigavatios. Esos 34 gigavatios hora por día,
nosotros los ahorramos también un 23% siendo sometidos a ese absurdo racionamiento. Pero en Caracas no hubo racionamiento, hubo la multa. Caracas sola ahorró el 18%. Entonces, obviamente, el gobierno, que puede ser malo, pero no son tontos, se dio cuenta que el impacto que había causado en Caracas con la multa había sido políticamente inferior al del racionamiento del resto del país. Y entonces el plan de este año fue simplemente, pues, Caracas para todos. O sea, el racionamiento en Caracas se lo damos a todos, pero a través del autorracionamiento, que es la multa y la presión en contra. Eso es para que ustedes entiendan cómo se hacen políticas públicas en este país y cómo se miente y cómo se manipula la información. Bueno, cifras muy rápidas para que ustedes vean causas de todo esto. Antigüedad de los equipos eléctricos, de los generadores. El 64% tiene más de 25 años, pero hace 12 años no tenían una antigüedad de 25 años, sino que tenían una antigüedad de 12 años. Disponibilidad de las plantas hidroeléctricas. Fíjense, y ahí es donde estamos bien. De los 15.500 megavatios que tenemos disponibles en Guri, solamente funcionan 10.500. Los otros 5.000 están indisponibles. Pero de estos 10.000, hay más de 3.000 que están en riesgo de perderse. Esa es la realidad. Cuando vemos las otras empresas, en Cadafe, que es la más caótica de todas las empresas, de los 5.400 solo funcionan 1.700. Es decir, hay 3.700 que no funcionan, pero hay 2.800 que aunque funcionen, van a dejar de funcionar muy rápido. ¿Se acuerdan las primeras láminas, el carro aquel todo golpeado? Bueno, le arreglamos el croche, pero se le estropean los frenos. Eso es lo que está pasando. Bueno, vemos que día a día, entre las 12 del día y las 10 de la noche, excedemos la capacidad de transmisión del sistema, excedemos la capacidad entre más de 1.500 megavatios. Tenemos caídas de la frecuencia, algunos lo habrán notado, que se le van de hora los relojes eléctricos que tienen en la casa. Algunos relojes eléctricos ustedes los ven cambiar de hora. Es precisamente porque el sistema ya no tiene capacidad para poder soportar la potencia, las máquinas empiezan a caer su velocidad para poder suministrar la potencia y vemos estas caídas que hay. Transformadores sobrecargados, esos son transformadores que están muriendo muy rápidamente. Vean los estados problemáticos. En Apure, el 75%, en Anzoátegui, el 62% de los transformadores. Por eso se queman los transformadores, porque después de que tienen 30 años, encima los sobrecargamos. Y en todo el país está ocurriendo eso, pero vean las estrellas: Apure, Anzoátegui, Falcón, Táchira, Barinas, Guárico. No sé si les suenan todos esos nombres en los reportes diarios de fallas que están ocurriendo. Antigüedad de las subestaciones. Fíjense, el 32% de las subestaciones del país tienen más de 35 años. Circuitos sobrecargados. En Zulia, 167. En Carabobo, 132. Bueno, aquí no está Anzoátegui, por lo menos. Subestaciones sin capacidad firme. Aquí vuelve a aparecer Anzoátegui nuevamente. 9 subestaciones. ¿Qué significa eso? Que no se pueden hacer reparaciones sin sacar a gente del circuito. O sea, normalmente una subestación se colocan 3 transformadores, quito un transformador y con 2 transformadores alimento a todo el mundo. Si los transformadores están sobrecargados, no puedo, quitando uno, absorber la carga con los otros 2. Eso es lo que está ocurriendo en todo el país, como ustedes ven. Sobrecarga en circuitos. En transformadores, más del 36% de los transformadores venezolanos están sobrecargando y muriendo. Y de los circuitos, más del 43%. Pérdidas. Todos los estados en azul oscuro, y yo puse azul, no puse, eso es información del propio gobierno, las pérdidas, es decir, robo, supera el 40% de la energía. En los lugares donde es azul clarito, es entre el 21 y el 40, y los más claritos, casi gris, esos lugares es en menor del 20%.
Como ustedes ven, esto también impacta el servicio eléctrico. Un servicio que no se cobra, que no se administra, no puede ser confiable. Las pérdidas, ¿de quién son culpa? Aquí está, en rojo, rojito, está el culpable, ¿no? Gaddafi fundamentalmente tiene casi la culpa del 80% de las pérdidas del país. ¿Quiénes son los que consumimos la electricidad en Venezuela? Vean, residencial social, otro enorme engaño que hay en Venezuela. Los pobres, los humildes, son los que se están robando la energía eléctrica. ¿Saben cuánta energía eléctrica consume todas las clases A y B, D y E de este país? Menos del 5% de la energía eléctrica del país. El sector, la industria petrolera sola consume más, 6%. La residencial general, eso es clase media básicamente, en sitios donde no haya aire acondicionado o donde no se requiere aire acondicionado, eso es 6%. Todo el alto consumo, el residencial alto consumo, por ejemplo, una persona de clase media que vive en Puerto La Cruz, en Maracaibo o en Valencia, esas personas consumen el 14%. Cuando sumamos todo, nos da 24%. Esos somos los culpables y los derrochadores del desastre eléctrico nacional. No hay que creer eso. Cuando nos damos cuenta de este gráfico, pero metemos las pérdidas, nos damos cuenta que las pérdidas es el más grande consumidor y las empresas básicas del Estado. Entonces, a los que nos penan es a nosotros cuando realmente el responsable es otro. Esto es lo que va a suceder en los próximos 6 meses. Este es un pronóstico que estamos calculando de cómo debería crecer la demanda del país. Esa demanda debería llegar en el mes de noviembre, octubre o noviembre, alrededor de 18.500 megavatios. Si ustedes solo tienen 16.000 megavatios, hay 2.500 megavatios, perdón, 1.500 megavatios que no pueden ser suplidos. Eso es racionamiento o multas y censuras para que usted use la electricidad porque no son capaces de seguir sus propios planes. Esto que está en rojo, esta línea en rojo, era el plan del gobierno para instalar 1.500 megavatios y sorpréndanse, de los 1.500 megavatios, 1.000 eran para Caracas. Los otros 500, parte eran para Oriente, para Anaco, y el otro para Occidente. Pero todo esto siquiera era capacidad para poder suplir, porque vean que hay muchos días, estos son toda la semana, cómo va subiendo y bajando, los domingos y sábados es más pequeño, pero es mucha gente que queda sin luz todos los días. Sin embargo, ese plan se retrasó porque no empezó en enero, lo están empezando ahora en septiembre o en julio. Entonces va a ser mucho más todavía y aunque crecieran mucho esa oferta, vamos a seguir teniendo este problema. ¿Cuánto se necesita para resolver esta crisis? Sorpréndanse también. Para poder resolver esa crisis, primero se necesita tiempo. Hace falta por lo menos 5 o 6 años. Esto no, una cosa que se gestó en 12 años de incapacidad no se puede resolver de la noche a la mañana. Por lo tanto, como sociedad tenemos que prepararnos a sufrir tiempos muy difíciles. Pero además vamos a tener que conseguir más de 52.000 millones de dólares para poder resolver ese problema. Pero eso no es tanto dinero, porque la energía que no nos dieron el año pasado, lo que yo les mostraba, ese 10% de la energía, eso representa 24.000 millones de dólares, mucho más de lo que se perdió en el paro petrolero. De eso es lo que estamos hablando. Esas son las políticas que hay que cambiar en este país para poder realmente resolver el problema eléctrico. Entonces, bueno, muchas gracias por la atención y básicamente espero haberles dejado un poquito de claridad sobre este tema.